Bueno, vamos a resolver la práctica 10º año para el segundo examen del primer semestre. El tema traslación es sinónimo de sumar. Vemos que en esta pregunta se nos da varios datos, pero observamos por acá que este 5 al norte son estos 5 que vemos acá y que 10 al este serían estos 10 que vemos por acá. Bueno, en este caso tenemos que tener presente también la rosa de los vientos, ¿verdad? Como habíamos visto, la rosa de los vientos tenía las siguientes direcciones. Por ejemplo, basándonos en la palabra no sé, lo que hacíamos era colocar la N arriba. Hacia la izquierda nos movemos con el O. Abajo colocamos el sur y a la derecha colocamos el este. También indicar que la parte de norte es lo mismo que decir arriba, que la parte del oeste es lo mismo que decir izquierda, que la parte del el este es lo mismo que decir derecha y que el sur es lo mismo que decir abajo. Ahora, el otro indicador era saber que arriba correspondía a un número positivo en Y, que a la izquierda corresponde a un número negativo en X, que abajo corresponde a un número negativo en y que derecha y este corresponde a un número que es positivo en X. Todas esas direcciones las tenemos que tener presentes. Observemos ahí que tanto el oeste como el este son de X y arriba y abajo son de Y. Bueno, lo voy a hacer con el método sumado porque la mayoría de ejercicios se resuelven con suma. Aquí se nos dice, la pregunta nos dice que esa circunferencia se trasladó 5 al sur. Es como que nosotros tengamos, recordemos que en una traslación, el centro es el único que cambia de posición, pero la circunferencia mantiene el tamaño. Entonces observemos que si yo me llevo esa circunferencia 5 al sur es bajar 5 unidades. Llegaré acá a las 5 unidades. Y eso significa que el nuevo centro estaría en 10. Y de las opciones, la que tiene 10 es la opción A. Sería la opción A. La otra forma de hacerlo es que nosotros agarremos el centro, las coordenadas del centro E, corresponden a 10 en X y 5 en Y. Entonces lo vamos a escribir normal acá. El centro E corresponde a 10 en X y 5 en Y. Y como traslación es sinónimo de sumar, le vamos a sumar la traslación. Pero la traslación significa sur, 5 sur. Y recordemos que 5 sur es menos 5 en la Y. Entonces, al valor de la Y le vamos a sumar menos 5. Y hacemos la suma correspondiente. La X no tiene ningún cambio, se baja igual, pero cuando nosotros hacemos la resta de 5 menos 5, 5 más menos 5 me da 0. Ese es el nuevo centro trasladado. Y el 10, menos 10, el que aparece en las opciones, sería solo la opción A, porque recordemos que cuando un punto está sobre X, se escribe de la forma número, 0. Y si un punto está sobre la Y, se escribe la forma 0, número. Y este valor de acá que tenemos en E corresponde al valor o al par ordenado 10,0. Por eso es que en este caso
La correcta es la opción A. Haciéndolo de la forma directa en la gráfica o haciéndola también la traslación con la sumatoria. En la segunda pregunta se nos da el centro, las coordenadas del centro. Recordar acá como paso 1, o sea, el primer paso que nosotros debemos tener para poder hacer la traslación, paso 1 condicional, ¿verdad? Sin eso no lo puedo hacer, es obtener el centro. Obtener el centro. Sin el centro nosotros no podemos hacer ninguna traslación. No se puede hacer la traslación en la gráfica, perdón, no se puede hacer en la fórmula, no se puede hacer no podemos hacer ningún movimiento hasta que no tengamos el centro. Ese es el paso principal. Entonces, el ejercicio ya nos da el centro. El centro corresponde a 2 en X y menos 3 en Y. Ese es el centro. Entonces, como nuestro centro ya es 2, menos 3, ahora vamos a buscar la traslación. Bueno, primero frase clave, trasladar es sumar, recordemos, y acá nos están pidiendo que traslademos ese centro 3 unidades hacia la izquierda. Pero también solamente nos piden 3 unidades de izquierda. Y 3 izquierda, recordemos que 3 izquierda es lo mismo que decir menos 3 en la X. Y entonces lo que vamos a hacer es sumarle a la X ese menos 3. Vamos a sumar a la X el menos 3. A la Y no le vamos a sumar nada porque no habla nada de arriba, de abajo, de norte ni de sur. Y entonces sumamos la coordenada de X, X con X, 2 más menos 3 nos va a dar menos 1. Y este valor de la Y lo vamos a bajar igual. El valor de la Y lo bajamos igual, que corresponde a menos 3. Ok. Entonces, nuestro nuevo centro, P', corresponde a menos 1, menos 3. Recordemos que cuando nosotros vamos a formar la ecuación hay que cambiar signos. El menos 1, este menos 1 que tenemos del nuevo centro pasaría a más 1. Y el menos 3 también pasaría a más 3. Pero en las opciones, aquí tenemos un más 1 y un más 1. Y tenemos un más 3 y un más 3. Esas dos podrían ser posibles. Lo que sucede es que el radio, la longitud del radio es 5. La longitud del radio es 5. Y como el radio es 5, recordemos que cuando formamos la ecuación, el radio hay que elevarlo al cuadrado. Y eso nos da 25. Por lo tanto, la que está elevada a 25 es la opción C. En este caso vendría a ser el menos 1 que pasa más 1. El menos 3 que pasa más 3. Y 5 al cuadrado que me da 25. En nuestro tercer ejercicio, en vez de darnos, recuerden que el paso 1 es el centro, tener las coordenadas del centro, pero ese centro nosotros lo vamos a ubicar de esta circunferencia. Ahora, es importante que ustedes sepan qué es lo que me piden. Y lo que me piden es que hagamos una traslación. Y la traslación, recordemos que significa sumar. Entonces, de esa ecuación, que es x2 más y más 1 elevado al cuadrado igual a 4, nos interesa el centro. Ahora, otro detalle importante es que como el radio está elevado, como la ecuación está igualada a 4 y todas las opciones están igualadas a 4, el radio aquí no es de nuestro interés. Pero sí el centro. Observemos que esta x2 es 0, porque cuando la ecuación tiene x2, el valor de la x del centro es 0. Y para el caso de más 1, le cambiamos signos a menos 1.
Entonces, ese es el centro de esa ecuación. O sea, de esa ecuación que nos dieron, solo me interesaba el centro. Ahora, le vamos a sumar las coordenadas que indica el ejercicio. Para este caso dice que el centro se va a desplazar una unidad a la izquierda y también se va a desplazar 3 unidades arriba. Ahí tenemos las coordenadas. 1 izquierda, que equivale a menos 1 en X, y 3 arriba que equivale a 3 en Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumarle el menos 1 al valor de la X y le vamos a sumar el 3 al valor de la Y. Una vez que se los hemos sumados, 0 con menos 1, 0 más menos 1 me va a dar menos 1 y menos 3 con menos 1, eso nos va a dar 2 positivo. Entonces, el nuevo centro, el traslado corresponde a menos 1,2. Buscamos en las opciones con signos cambiados cuáles tienen más 1 y menos 2. Aquí hay una, la primera tiene más 1 y aquí hay otro con más 1. La otra es 2, pasaría a menos 2. Entonces la opción correcta vendría a ser la opción A. Recordemos que cuando nosotros tenemos el centro y vamos a formar la ecuación, hay que cambiar signos. La opción correcta sería la A. En el caso de la número 4, dice que se al trasladar, o sea, se traslada de esta ecuación, nos interesa el centro nada más. Recuerden que el paso 1 para hacer cualquier traslación es obtener el centro. Y en este caso, las coordenadas del centro equivalen al x2 que se convierte en 0. Este x2 que pasa a ser 0 para la x. Y este más 2 que se convierte en menos 2. Ya ese es el centro. Ahora lo que tenemos que ver es el desplazamiento. Ese desplazamiento va a trasladarse 3 unidades arriba y solo habla de arriba. Entonces le vamos a sumar 3 arriba, que 3 arriba significa 3 en Y. Entonces solamente le vamos a sumar 3 al valor de la Y. A la X no le pasa nada, lo vamos a bajar igual. Entonces en este caso sería 0 y menos 2 más 3 daría 1. Eso sería el centro. Entonces, como vamos a cambiar signos, el 0 se convierte en x2, que podría ser la A, podría ser la B, podría ser la C, porque todas tienen x2, y el 1 pasaría a menos 1. Y de las opciones que tengan un x2 y menos 1, sería solo la opción A. Cambiar signos. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la opción A. En nuestro siguiente ejercicio se nos da una gráfica, pero también lo que nos están pidiendo en sí es que hagamos una traslación, frase clave. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una suma o trasladar bien la circunferencia directamente. Lo vamos a hacer con la suma. ¿Qué vamos a trasladar? Dice que lo vamos a desplazar 6 unidades a la derecha y también lo vamos a desplazar 3 unidades abajo. Entonces aquí tenemos 6 derecha, pero también tenemos 3 unidades abajo. Derecha significa 6 en X y 6 abajo y 3 abajo significa menos 3 en la Y. Esas son las situaciones que se nos dan. 6 derecha es 6 en X y 3 abajo sería menos 3 en Y. Entonces,
Recordemos que el primer paso era obtener el centro, entonces vamos a obtener el centro O, que el centro O va a tener las coordenadas 3 en X y menos 5 en Y. Esas son las coordenadas del centro original, que vendrían a ser 3 en X, menos 5 en Y. Centro original. Pero a él le vamos a sumar lo que corresponde la traslación. Y la traslación correspondía a 6 derecha, o sea, 6 en X y menos 3 en Y, 3 abajo. Entonces le vamos a sumar 6 en X y menos 3 en Y. Haciendo la suma de 6 más 3, 6 más 3 nos da 9 en la X y menos 5 menos 3 nos daría menos 8. Entonces las coordenadas del centro, O' corresponde a 9, menos 8. Solo tendríamos que buscar una de las opciones, como me están pidiendo la ecuación. Cada vez que a nosotros nos pidan la representación algebraica, o sea, la ecuación de la nueva traslación, vean que aquí dice la ecuación de la circunferencia trasladada, hay que cambiarle signos. Por ejemplo, el 9 pasaría a menos 9 y el menos 8 pasaría a más 8. En este caso, lo que hacemos es cambiar signos. Entonces quiere decir que la opción correcta sería la opción A. Para nuestro ejercicio 6, nos están dando la información, pero nos piden que después de haber realizado una traslación, encontremos la representación gráfica. Ya no es la ecuación, sino la representación gráfica. Entonces, lo primero que vamos a obtener, recordar que el paso 1 es el centro. Paso 1 es obtener el centro. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el centro? De esta ecuación del X más 2, de la ecuación que me están proporcionando en la pregunta, de ahí es donde obtenemos el centro. El X más 2 al cuadrado más el Y menos 3 elevado al cuadrado igual a 1 es lo que nos va a proporcionar el centro. Por ejemplo, este centro original tiene las coordenadas el más 2, que lo vamos a enviar a menos 2. Hay que cambiarle signos. Y el menos 3, que le vamos a enviar a más 3. ¿Ok? Entonces, a eso le vamos a sumar la traslación que dice es una unidad a la derecha. Y la otra serían 2 unidades abajo. Recordar que 1 derecha es igual a 1 en X. Y 2 abajo es igual a menos 2, pero en la Y. Entonces le vamos a sumar lo que corresponde 1 a la X y menos 2 a la Y. Se lo sumamos. Y menos 2 más 1, eso nos está dando menos 1. Y 3 menos 2 nos está dando 1. Entonces el nuevo centro trasladado corresponde a las coordenadas menos 1,1. Como me están pidiendo la representación gráfica, solo vamos a buscar una gráfica que tenga el centro en menos 1x y 1 en y. Y la única de las opciones que tiene el centro menos 1x y 1y corresponde a la opción A. No hay que cambiarle signos porque cuando estoy formando la ecuación, buscando la representación gráfica, no se le cambia signos. Son las mismas coordenadas que nos dio la traslación. Sucede lo mismo con la número 7. En la número 7 dice que se obtiene al trasladarse. C es el nombre de la circunferencia. Entonces vamos a trasladar. Primero vamos a obtener el centro. Recordemos que este más 1 en el centro original vendría a ser menos 1. Y este más 1 de la ecuación original se convierte en menos 1 en el centro. Esas serían las coordenadas del centro original. Paso 1, obtenemos el centro.
El paso 2 vendría a ser sumarle las coordenadas de la traslación. Y lo que nos está indicando por acá es que nosotros le vamos a trasladar 2 unidades a la izquierda, pero también 2 unidades abajo. Entonces, para interpretar, ¿qué es 2 izquierda? Bueno, 2 izquierda sería menos 2 en X, porque es el lado izquierdo, la parte negativa de la recta. Y si hablamos de 2 abajo, 2 abajo vendría a ser también menos 2 en el valor de la Y, porque abajo sería sur, hacia abajo serían los Y negativos. Entonces le vamos a sumar un menos 2 al de la X y un menos 2 al de la Y. Cuando nosotros sumamos menos 1 menos 2, eso nos da menos 3. Y si le volvemos a sumar menos 1 menos 2, eso nos vuelve a dar menos 3. Entonces, como me están pidiendo la representación gráfica, lo que tenemos que hacer es buscar un centro que tenga las coordenadas menos 3,3. Y como vemos por acá, la única que tiene coordenadas menos 3, menos 3 corresponde a a la opción C. Esa sería la correcta. La opción C, que tiene coordenadas menos 3 en X, menos 3 en Y. Recordemos que cuando estamos buscando la gráfica no tenemos que cambiarle signos. La número 8. La número 8 dice que de acuerdo a la información de la gráfica anterior de centro R, se obtiene al trasladar, y aquí viene la frase clave de nuevo, trasladar, es sumar, 3 unidades hacia abajo. Observemos que son 3 unidades hacia abajo. Pero hay un detalle importante. Observemos que en la gráfica, nosotros lo que tenemos de 0 a 3 son 3 unidades. Eso sería el radio. Entonces, si yo quiero mover este centro, que es lo que me interesa, el centro, 3 unidades hacia abajo, de 3 pasaría a 0. Entonces, es como hacerlo de la siguiente manera. La circunferencia la vamos a mover 3 unidades abajo. Y moverla 3 unidades abajo sería hacer esto. ¿Lo ven? Entonces ella llegaría a estar en 0, 0. Ella está en 3 de centro de la Y, pero si movemos ese 3 unidades abajo, entonces el nuevo centro pasaría a ser 0, 0. Ahí quedaría la traslación. Entonces el nuevo centro sería en 0, 0. Pero también recordemos que cuando un punto está sobre la Y, si un punto está sobre la Y, cuando un punto está sobre la Y, eso significa que todos los pares ordenados sobre Y corresponden al par ordenado 0 número. O sea que este valor que se encuentra acá corresponde a las coordenadas de 0,3. Y a eso le vamos a sumar las 3 unidades abajo. Y 3 abajo significa menos 3 en Y. O sea que le voy a sumar un menos 3 a la Y. Y cuando nosotros le sumamos ese menos 3 a la Y, el 0 se baja igual y menos 3 daría 0. Entonces el nuevo centro corresponde a las coordenadas 0,0. Lo que tendríamos que buscar es una gráfica que tenga el punto 0, 0. Y como lo ven, la única que tiene el punto 0, 0 vendría a ser la opción A. Punto 0, 0, opción A. Esos eran los ejercicios referentes a traslación. Ahora vamos a resolver lo que corresponde a rectas en la circunferencia. Tenemos que recordar que las rectas en las circunferencias eran 3 tipos. Son 3 tipos de rectas las que tenemos en la circunferencia. La primera era, una de ellas era la tangente. La tangente es la que tocaba la circunferencia en un punto. A eso se le llamaba tangente. La otra es la secante.
La recta secante es la que toca la circunferencia 2 veces. A esa se le llama secante. Y por último, la otra era la exterior. La recta exterior. Y la recta exterior es la que no toca la circunferencia. Esos son los 3 tipos de rectas. Ahora, según el ejercicio, dice que 2 barcos navegaron siguiendo cada uno de ellos una trayectoria distinta en línea recta. En una pequeña isla se ubicó un radar que emite una señal capaz de detectar embarcaciones que se encuentran a una distancia de 6 kilómetros o menos a su alrededor. Entonces vamos a dibujar la pequeña isla. Por ejemplo, este punto donde está el radar en el puro centro, donde se ubicó la isla, y recordemos que el radar lo que hace es detectar a 6 kilómetros o a la redonda las embarcaciones. Aquí está el radar en el puro centro. Pero como son, como es una distancia a la redonda de 6 o menos, o sea que el radar detecta 6 kilómetros a la redonda o menos. O sea, todo lo que se encuentre de 6 kilómetros a la redonda lo va a detectar el radar, ¿verdad? Sea 6, el alcance máximo, o menos. Bueno, entonces el radio sería 6, en otras palabras. Dice que en ese momento eran 12 kilómetros. Además, la señal de ese radar detectó a cada barco en una sola ocasión durante toda la trayectoria. De acuerdo a la información anterior, entonces de esos barcos son. Bueno, lo que vemos es que como al mismo tiempo la embarcación en esos 12 kilómetros vendría a ser el doble del radio, 2 radios, ¿verdad? 6, 6, ahí habrían 12 kilómetros. Quiere decir que una embarcación estaba aquí y la otra estaba por acá. Lo que me están pidiendo es cómo la trayectoria de ellos. Bueno, como están separadas con líneas de radios de la misma distancia, eso significa que las embarcaciones llevaban esa trayectoria paralela porque están separadas por los radios. Entonces, como llevaban una misma trayectoria, la trayectoria que llevaban eran paralelas. Bueno, en el siguiente ejercicio lo que nos piden es cuál de esas gráficas corresponden a una recta secante. Recordar que la recta secante corresponde a la recta que toca 2 puntos, la circunferencia. Y la única recta secante que tenemos que toca ahí 2 veces la circunferencia sería la recta G. Esa es la recta G. Toca 2 veces la circunferencia, que sería la G en ese caso. La recta E sería una recta exterior para aprovechar y repasar. Y la recta F sería una recta tangente porque toca las circunferencias en un punto. Bueno, y la K también es exterior. Vamos a responder los ejercicios 3 y 4 con esa misma gráfica. Entonces, vamos a copiar por acá el ejercicio. Dice que tiene un radio 2, el centro es 2, menos 2, y observemos que como el radio es de 2 unidades, nosotros tenemos que completar los límites de la circunferencia abajo como a la derecha. Vean que si el radio es de 2, si aquí ya hay menos 2 y bajamos 2 unidades, llegaría a menos 4. Lo mismo pasa a la derecha. Si el radio es de 2 y aquí ya estamos en 2, si avanzamos 2 unidades, entonces el límite a la derecha de esa circunferencia llegaría hasta el 2. Perdón, hasta el 4, porque 2 más 2 me daría 4.
Y ya tengo marcados los límites porque me van a servir. Ahora, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuál de las siguientes opciones es una tangente? Ahora, aquí si hacemos una pequeña corrección de las opciones, va a colocar la C menos 5. Es una corrección que hicimos interno ahí. Entonces, veamos la primera. La recta y igual 2. También recordar que todas las rectas de la forma y igual a un número, esas rectas se van a graficar de forma horizontal. Horizontal. De esa forma. Horizontal. Entonces, vamos a graficar la recta y igual 2. Si aquí está el 0, aquí va a estar el 1 y por acá va a estar el 2, ¿verdad? Entonces la recta y igual 2 es esta recta que vamos a trazar acá. Esa es la recta y igual 2. Y la recta y igual 2 sería exterior. No me sirve porque la tangente es la que toca la circunferencia en un punto, nada más. Dice y igual menos 3. Bueno, el menos 3 está abajo del menos 2, pero antes de llegar a menos 4. Esta sería la recta y igual menos 2. Y igual menos 3. Tampoco me sirve porque sería secante. Toca la circunferencia 2 veces. No me sirve. Y por último tengo la y igual menos 5. Bueno, la y igual menos 5 estaría por debajo de menos 4. Entonces sería exterior. Y la que nos queda sería y igual 0. Recordemos que la recta y igual 0 es una recta que pasa por encima de x. Es la que pasa por encima de x. La recta y igual 0 es la que pasa por encima de x. Y quiere decir que esa es la recta tangente, toca la circunferencia en un punto. Esta es la recta y igual 0. Es el eje X, en otras palabras. En ese caso, la correcta es la opción D. Ahora, de la misma información, me están pidiendo, por acá me traje la gráfica, de la misma información me están pidiendo que la recta X igual 4 es secante. O sea, que comprobemos si la recta X igual 4 es secante y la Y igual menos X es exterior. Bueno, recordar que todas las rectas que son de la forma X igual a un número, son verticales. El trazo es vertical. Pasando por el número verticalmente. Entonces, de la misma manera, ya habíamos marcado por acá que aquí era menos 4, que por acá a la derecha era 4. Entonces ya podemos trazar. ¿Cuál es la recta X igual 4? Bueno, la recta que pasa exactamente acá, en el 4 de la X. Esa es la recta X igual 4. Es una recta tangente, por lo tanto la primera es falsa. Esta es tangente. Ok. Recordar que habían dos rectas especiales que ustedes tienen que dominarlas. La primera es la recta y igual x. La recta y igual x es la recta que pasa por el centro. O sea, específicamente debe pasar por el centro con un ángulo de 45 grados. O sea, partiendo el cuadrante a la mitad. Esta es la recta y igual x. Pero también tenemos la recta y igual menos x. Y es la contraria. La que es decreciente pasando por el centro, pero en forma decreciente. Entonces nosotros tendríamos que dibujar esa recta acá. Y igual menos x. Aquí está el 0. Entonces sería una recta que pasa por acá, en esa posición. Esa sería la y igual menos x. Y esa recta y igual menos x es secante porque toca la circunferencia 2 veces. Y aquí dice que es exterior. También es falsa. O sea, ninguna de las dos era correcta. La pregunta número 5, muy similar, dice, acá tenemos un radio de 5. Vean que el radio es 5. Entonces bajamos 5 unidades, llegaría a menos 10. Avanzamos 5 unidades a la izquierda, sería menos 10. ¿De dónde saco el radio? Aquí, 5 unidades. De 0 a 5 hay 5 unidades. Ok, la recta x igual a 0.
Recuerden que las rectas X igual a un número son verticales. Entonces la recta X igual 0 es esta recta que es el eje Y. Esa es la recta X igual 0. Y la recta X igual a 0 es tangente porque toca la circunferencia de un punto, es verdadera. Y la otra dice que es Y igual menos X. Bueno, tiene que pasar por el centro, pero en forma decreciente. Pasa acá por el centro, la Y igual 0, perdón, la Y igual menos X, y esa es exterior, también es verdadera, porque recordemos que la recta exterior no toca la circunferencia. Las dos son verdaderas. Esa es una recta exterior en esta posición que quedó, y la verde sería una recta tangente porque toca la circunferencia un punto. Número 6, similar. Número 6, similar. Nos dan una gráfica. Dice que si la recta y igual x es secante, recuerden que para que sea secante debe tocar dos puntos de la circunferencia. Y la recta y igual x es la recta que pasa por el centro de forma creciente. Esa es la recta y igual x. Es secante, claro, toca la circunferencia dos veces, es verdadera. Y la recta x igual 1, observen que la recta x igual 1 es la que pasa en el puro 1 de la x. Pasa por 1 de x. Recuerden que las rectas x igual a un número son verticales. Que está pasando en 1 de x. Y esa recta sería secante. Y aquí dice que es secante, también es verdadera. Ambas proposiciones son correctas. Dice que de acuerdo a la gráfica, tomando B como único punto de intersección con la recta X, la pregunta es que si M es una tangente. Recuerden que para que una recta sea tangente, debe tocar la circunferencia en un punto. Acá dice, M es tangente, un punto. Y la otra dice que si Y igual a X, es tangente. También que la toque en un punto. Vamos a ver, M es esta recta que ustedes ven por acá. M. Esa es la recta M. Y efectivamente es tangente porque toca la circunferencia en un punto. Es verdadera. La otra es Y igual X. Y Y igual X, recordemos que es la recta que pasa por el centro en forma creciente. Esa es la recta Y igual X. Y esa recta sería secante. La primera M es verdadera y Y igual X es secante. Aquí dice que era tangente. Bueno, la segunda es falsa. La primera sí es verdadera porque la recta M, la roja, es tangente. Pero la Y igual X quedó de forma secante. Entonces falsa. Solo la 1 sería la correcta. Bueno, en la pregunta 8 nos dice lo siguiente. Para elaborar un logotipo de casa comercial se utilizan 5 circunferencias que tienen la misma medida de su radio, o sea, el radio es 3. A continuación se representa el logotipo en el cual se ha tomado la circunferencia de centro A. Esta es la que se tomó, circunferencia de centro A. Circunferencia de centro A y radio 3 con base para obtener las 4 restantes. Ahí se dice que B es el centro de la circunferencia C1, C es el centro de la C2, C1 y C2 tienen un único punto en común y considere las siguientes proposiciones. Dice que si la recta X igual a 0, recuerden que la X igual a 0 es la recta vertical, X igual a 0 es secante a la que tiene centro B. Bueno, primero tracemos X igual a 0. X igual a 0 es la recta que pasa por el eje Y. Esa sería la recta X igual a 0.
Y observemos que esa recta, X igual a 0, es secante a la que tiene centro B. Claro, toca 2 veces la circunferencia. Es verdadera. Por otro lado, dice que si la recta y igual 0, la recta y igual 0 es la recta que pasa por X. Esa es la recta y igual 0, la que pasa por X. Dice que si es tangente a la que tiene centro C. Entonces vamos a ver. La recta y igual 0 es el eje X. La y igual 0 es el eje X. A ver por acá. La recta y igual 0 es el eje X. Esa es la recta y igual 0. Dice que si es tangente a la que tiene centro C. Y esta es la que tiene centro C. Efectivamente es tangente a la que tiene centro C. También es verdadero. Ambas son correctas. Y por acá dice que hay 2 senderos. Ok, dice, un parque de forma circular con 20 metros de diámetro. Pues vamos a hacer ahí, el parque tiene forma circular, tiene 20 de diámetro. Tenemos 20 de diámetro. O sea, 10 y 10 de radio. 10 de radio. Bueno, dice que desde un punto, situado a 15 oeste, recuerden que oeste es a la izquierda, 15 oeste y 10 al norte del árbol. Aquí dice que hay un árbol que está en el puro centro del parque. Estará el árbol en el puro centro del parque. Bueno, y recordar que ese centro, eso sí tienen que recordar que ese árbol estaría ubicado en el par ordenado 0, 0. Está ubicado en el par ordenado 0, 0. Entonces dice que hay un punto M, desde un punto M situado 15 oeste, hay que tener claro que esto era 10 unidades de radio, o sea, estaríamos en menos 10. Y al estar al menos 15 al oeste, tendríamos que salirnos 5 metros más. 5 al oeste, pero también aquí serían los 15 al oeste. 15 al oeste. Estarían menos 15. Y 10 al norte. Y 10 al norte sería hacia arriba. Pero recuerden que el radio es de 10. Recordemos que el radio es de 10 unidades. Que el radio es de 10 unidades. Entonces, más o menos, el punto en 10 sería subir 10 unidades. Estaría llegando acá. Exactamente aquí quedaría el punto M. Ese es el punto M. Está 10 unidades, 15 unidades a la izquierda y 10 arriba. 15 es salirse 5 unidades del círculo y 10 llegaría hacia arriba al tope de arriba del círculo. Ese es el punto M. Luego dice que se trazan 2 senderos rectos A y B de tal manera que tomando como referencia el árbol, el punto A
está a 10 este y 25 norte. Entonces, ¿qué significa eso de ser 10 este y 25 al norte? Bueno, 10 este del árbol sería 10 unidades a la derecha. Y 25 al norte sería subir 25 metros. Sería subir 25 metros. Esa sería la trayectoria, 25 metros. Más o menos por ahí. 25 es arriba completamente del círculo, 15 más del círculo. Son 10 a la derecha y 25 arriba. Aquí estaría el punto A. Y el punto B, el sendero B, dice que serían 25 este nuevamente. 25 este salirse completamente del círculo y después tiene 5 unidades al sur y 5 unidades al sur antes de salirse de acá del círculo, porque recuerden que aquí hay 15 unidades negativas. Aquí estaría el sendero B. Bueno, la pregunta es, de acuerdo al contexto de los senderos, es posible afirmar con certeza que el sendero A atraviesa el parque y el sendero B es exterior. Vamos a ver, si la referencia es el punto M, si la referencia es el punto M, vamos vamos a observar Ok, continuamos. Entonces, el primer sendero va desde A hasta el punto M. Ese es el primer sendero. Desde A hasta el punto M. Ese sería el sendero 1. Desde A hasta el punto M. Y el otro sendero iría desde M hasta B. Ahí más o menos. Entonces, eso quiere decir
En las opciones dice que de acuerdo al contexto de los senderos, se puede afirmar que, bueno, el sendero A atraviesa el parque. No, el sendero A no atraviesa el parque porque iría desde A hasta M. Y el sendero B sí atraviesa el parque. Entonces, la respuesta correcta ahí sería, vamos a ver, la opción B, que la opción B dice que el sendero A es exterior, pero el B sí atraviesa el parque. Ese es un ejercicio de prueba estandarizada este, de rectas, ¿verdad? Bueno, en la siguiente pregunta, perdón, en la siguiente tema, tenemos lo que corresponde a puntos de la circunferencia. Y observemos por acá que se nos da una gráfica donde es importante que dice que la señal se encuentra a 5 o menos. ¿Qué es eso que la señal se encuentra a 5 menos? Bueno, si todo esto es 10, eso vendría a ser el radio. Todo esto es 10, la mitad sería 5, igualmente que abajo. Si esto es 10, la mitad sería 5, arriba es 10, 10. Entonces dice que cuál de esos puntos, de acuerdo a la información anterior, si las ubicaciones que tienen los teléfonos W, K, L y M corresponden respectivamente a 8,5, 8,11, 11,5 y 5,11, ¿cuál de esos teléfonos puede percibir señal? Ahora, eso de percibir señales que queden en el límite o en el interior. Si quedan afuera, no recibe señal. El primero es 8,5. Bueno, 8 estaría como por acá. Y el 5 estaría acá. 8,5. Por acá más o menos estaría el sender, el W. W recibe señal. Vamos a ver las otras. Esa ya viene a ser como la correcta, pero la otra dice que es 8,11. Bueno, 8 está aquí y el 11 está completamente arriba. Entonces, este no sirve acá. El 11 está arriba, está en el exterior. Luego tenemos al 11,5. Bueno, el 11 se sale y el 5 estaría por acá. Aquí sería el otro punto L, sería exterior también, no me sirve. Y el M dice que es 5,11. 5 está acá, pero 11 está arriba. 5 en X y 11. Y entonces ese tampoco me funciona. Ahí el único que recibe señal sería la opción o el teléfono W. En la pregunta 2 dice que en un parque hay una mesa de cemento cuya superficie es circular, la medida del diámetro de la circunferencia que representa el borde es de 90, el diámetro es 90, o sea, el radio es 45. O sea, lo que nos están indicando acá es que el diámetro es de 90 y el centro, o sea, el radio vendría a ser 45 centímetros. 45 y 45, porque si todo el diámetro es de 90, 90 repartido entre 2 nos daría 45 y 45. De acuerdo con las opciones anteriores, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las opciones muestra un par ordenado que esté donde la persona colocó el vaso? Ahora, hay que tener claro aquí que, que como tendríamos que sacar acá las coordenadas del centro. Es importante sacar las coordenadas del centro en este caso, porque no las tenemos. Entonces, lo que haríamos es lo siguiente. Al menos este del centro lo podemos obtener de la siguiente manera. O sea, el valor de la X del centro lo podemos obtener de la siguiente manera. Agarro los dos datos de extremos del diámetro, que serían 30 más 120, y lo divido entre 2. Y eso daría 120 más 30 son 150. Y si lo repartimos entre 2, eso les da 75. Quiere decir que este valor que va acá en el centro es de 75.
y dice que el vaso fue colocado en el puro centro, ¿verdad? Dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones muestra un par ordenado cuyas unidades están en centímetros correspondientes a un posible punto donde la persona colocó el vaso? Arriba también nos dijeron que la siguiente gráfica representa una circunferencia y entonces el vaso tiene que quedar dentro de la mesa. Entonces veamos las opciones. Ahora, si ya sabemos que el radio es de 45, este valor que va aquí arriba, en el máximo de arriba del círculo, sería sumarle, como el radio es de 45, habría que sumarle a 60, 45. Y a 60 le sumamos 45. Aquí hay 45, ¿verdad? Entonces nos llegaría a 105. Eso sería el máximo, 105. Veamos las opciones. Lo único que tiene que quedar el punto es dentro de la mesa. 50 con 115. Bueno, 50 estaría como por acá. Y con 115 estaría allá arriba. Entonces no me sirve ese, no está adentro. La otra sería 70 con 80. 70 está por acá y 80 estaría por acá. Entonces por aquí sería 70 con 80, que sería antes de llegar a más de 65, pero menos de 105. Esa es una posible. Ya esa sería la correcta. La otra sería 90 con 5. Bueno, 90 está acá. Después de 75, pero menos de 120. Y 5 estaría muy cercano de 0. O sea, ese sería exterior. Y 75 con 110 no, porque se nos pasa. Vean que el máximo arriba es 105, entonces sería 75 en el centro y más o menos quedaría por ahí en el exterior. El único punto donde se ubicó el vaso fue en el 70,80, que está sobre la mesa. Bueno, la otra parte era digitarlo en la calculadora. El otro tema de puntos, vean que acá habla de puntos. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que el tema es puntos? Bueno, habían condiciones, puntos en la circunferencia. La condición era que si el resultado, teníamos dos partes de la ecuación, el igual y el lado derecho. Entonces, eso funciona. El lado derecho es lo que está después del igual. Entonces, teníamos que comparar la parte izquierda, que es lo que está antes del igual, con lo que me dan al lado derecho. Entonces, si el lado izquierdo, recordemos que este es el lado izquierdo y este es el derecho. Entonces, si el lado izquierdo era mayor a la parte derecha, entonces el punto se convertía en exterior. Mayor significa exterior. Si el lado izquierdo era menor, entonces el punto era interior. Y por último, si era igual, entonces el punto era sobre o frontera. Entonces lo que teníamos que hacer era sustituir la X por el primer valor y la Y por el segundo. La X por el primero y la Y por el segundo en la misma ecuación. Hago acá el cálculo arriba. Todo lo demás queda igual, solo que la X la vamos a cambiar por 0 y la Y la vamos a cambiar por el 4. Entonces nos quedaría por acá X cambiándola por 0 más 1 elevado al cuadrado más Y. La Y la vamos a cambiar por el 4 y el resto sería menos 3 elevado al cuadrado. Esto lo llevamos a la calculadora, todo así como está, y obtenemos el resultado. 1 al cuadrado es 2. Y 2 con respecto a 10, ¿cómo es? Bueno, vamos a verificar únicamente. Ustedes digitan en la calculadora esos datos como están así. Y después lo comparamos con lo que se encuentra al lado derecho, que era el valor 10 después del igual. Y eso nos está dando menor. Como nos está dando menor, interior significa menor, entonces es verdadero que el punto está en el interior. Ahora hacemos el mismo proceso con el otro valor. Cambio la X, todo lo demás lo van a dejar igual, pero lo demás, la X la cambiamos por el primer valor del segundo par, que es 1, y la Y por 0.
En este caso, hay que digitar todo esto en la calculadora para obtener el resultado y compararlo con lo que está al lado derecho, el igual. 1 más 1 elevado al cuadrado más eso les da 13. Y 13 comparado con el 10, que era lo que se encontraba al lado derecho, eso es mayor. Y cuando nos daba mayor, el punto es exterior. Exterior es mayor, también es verdadero. Ambas son correctas. Ambos son correctos. En la número 4 sucede lo mismo. Dice que si el punto 03 está ubicado en el interior, para que esté ubicado en el interior tiene que ser menor. Y el siguiente punto dice que está en el exterior. Bueno, la frase clave es punto también. Tienen que saber que aquí habla de punto. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar es la parte de puntos. Y para que sea exterior, tiene que dar mayor. Mayor. Entonces vamos a cambiar la x por 0 en la primera ecuación y la y por 3. Y en la segunda ecuación vamos a cambiar la x por 1 y la y por 0. Lo hago al lado derecho. Entonces, ¿qué sería? 0 al cuadrado más cambio el 0 donde está la x y el 3 donde está la y. Entonces, 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto digitado en la calculadora les dio 9. Y 9 comparado con el 8, que es lo que está a la derecha de la ecuación, eso nos da mayor. Y en este caso, mayor significa exterior. Es falsa porque decía que era interior. Es falsa. En la segunda vamos a cambiar la x por 1 y la y la vamos a cambiar por 0. Entonces, en este caso, cambiamos la x por un 1, lo demás queda igual, más 1 elevado al cuadrado, más la y, que es 0, más 1 al cuadrado. Y esto lo vamos a digitar en la calculadora. Eso lo digitamos en la calculadora y sería, eso les da 5. Y 5 comparado con el 8 es menor. Menor es interior. Y vean que aquí tenía que dar mayor, también es falsa. Ninguna es verdadera. Ninguna es verdadera. Bueno, la otra parte que teníamos era el teorema de la recta tangente. Es donde aplicamos Pitágoras. Acá dice que de acuerdo a la información, tenemos los puntos Q con Q, que es donde es el punto tangente, y nos piden que de acuerdo a, los, a la información del dibujo, a qué distancia se encuentra el vehículo del centro de ese terreno. Hay un dato importante, dice que el diámetro es de 20, vamos a ver si eso nos va a funcionar. Y lo que me piden es, arriba dice que en la siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones P de un vehículo. P es el vehículo. Y dice que
R es el centro del círculo, o sea, del terreno, y Q es la entrada a ese terreno. Hay un dato importante acá. Por ejemplo, si me están pidiendo cuál es la distancia que hay del vehículo al centro del terreno, vendría a ser la hipotenusa. Porque recordemos que exactamente acá donde está el punto tangente es donde se forma el ángulo de 90 grados. Ahí es donde se forma el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ahí se forma el ángulo de 90. Y lo que se nos está formando es un triángulo rectángulo. Recuerden que este tema consiste en formar siempre un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo sería ese que ven acá en pantalla. Me están pidiendo la línea amarilla, la línea que hay, la línea recta que hay de P hasta R. Eso vendría a ser la hipotenusa. Otro dato importante aquí es que ya los catetos los tenemos. Ese es el triángulo que se me está formando, más o menos. El radio es 20. Vean que de 0, perdón, no es 20, es de 30, el diámetro era 20, el radio es 10. Acá hay 10 unidades, de 20 a 30 tenemos 10 unidades. Aquí hay 10, por eso es que el radio es 10. Luego la distancia que hay de 24 a 48 sería de 24, o sea que hay 24 unidades. Este otro cateto es 24. Y la hipotenusa, que es la distancia que tenemos del vehículo, es la X. Entonces, para encontrar una hipotenusa, recordemos que era la raíz de la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. O sea que aquí vendría a ser 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Eso sería el valor de la hipotenusa. Y ustedes en la calculadora lo que tienen que hacer es digitar la raíz de 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Y eso les da 26. O sea que la hipotenusa tiene un valor de 26. La distancia entonces de ese vehículo al centro es de 26. Bueno, en el siguiente ejercicio se nos dice que considere la siguiente gráfica referente a una circunferencia de centro A y nos dicen que AB es 8. De una vez vemos el ángulo de 90 por acá, donde el punto es tangente. Donde es tangente. Ahí lo vemos. Y dice que AB es 8. Tenemos este radio que mide 8. Y que BD es 15. B es 15. Pero lo que me están pidiendo es la distancia que hay de A hasta D. Distancia que hay de A hasta D. Igual la hipotenusa. Entonces, para averiguar esa hipotenusa, vamos a aplicar Pitágoras, que sería la raíz de la suma de los dos catetos al cuadrado. O sea, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y ustedes digitan, ingresan en la calculadora la raíz de 8 al cuadrado
más 15 al cuadrado, y eso les da 17. AD es igual a 17. Pues vendría a ser la opción C. Por acá dice que la circunferencia C de centro M y la circunferencia P de centro Q, la más grande, son tangentes en el punto B. Rectas tangentes, circunferencias tangentes en el punto B. Y el eje X es tangente en C. A C, perdón, en el punto A. Además dice que AQ es 84 y MQ es 91. Lo que me piden es cuál es la medida del radio de la circunferencia que tiene centro C. O sea, me están pidiendo este radio. Ese es el radio que nos están pidiendo. Ese es el centro, el radio que nos piden, el de la que tiene circunferencia C. Bueno, por otro lado, ya nos habían dado los datos de que AQ, desde A hasta Q, era una distancia de 84, y que de MQ, que es la hipotenusa, desde M hasta Q, había una distancia de 91. Entonces, el ángulo de 90 se está formando por acá. El ángulo de 90 se forma por acá. Y entonces, en otras palabras, sería el radio, un cateto, 84 el otro cateto, y la hipotenusa 91. Recordar que cuando nosotros vamos a averiguar un cateto, para averiguar un cateto, es restar la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces ahí restamos raíz de 91 al cuadrado menos 84 al cuadrado. Y eso nos da un radio de 35. 35 sería el radio de esa circunferencia que tiene centro C. Bueno, en la parte del desarrollo, aquí vamos a hacer unas breves correcciones. Dice que un carretillo tiene una rueda de 40 diámetro. Diámetro es igual a 40. El diámetro es 40. Si el diámetro es 40, recordemos que el radio es 10, 20, perdón, la mitad. Ahora, 20. Dice que desde el extremo del cajón hasta el soporte central del carretillo hay una distancia de 85. Desde el extremo del cajón hasta el soporte. O sea, esto de aquí. Vamos a corregir esto nada más. De aquí hasta acá hay 85. Eso es de 85. Entonces se nos pide que ¿cuál sería la distancia? ¿Cuál sería la distancia? Ah, bueno, y dice también que desde el soporte hasta el eje donde va la rueda es de 30. Ahora, si todas las medidas están dadas en centímetros, desde la distancia del extremo del cajón hasta la rueda, si todas las medidas están dadas en centímetros, determinemos la distancia que hay desde el extremo hasta el centro del eje, ya del centro de la rueda. O sea, nos hace falta la parte verde. Y un dato importante es que este 20 era el radio, entonces ese 20 se coloca en esta rueda para poder encontrar la parte verde, que vendría a ser la hipotenusa de este triangulito pequeño, de este triángulo pequeño. Entonces, primero vamos a averiguar con Pitágoras la hipotenusa para encontrar la parte verde, que vendría a ser 30, 20, que era la mitad del diámetro, y
igual a la parte verde, que es X. Con el teorema de Pitágoras encontramos la X, que sería 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y 30 al cuadrado más 20 al cuadrado, eso les va a dar 50. Perdón, eso les va a dar 10 raíz de 3. 10 raíz de 13. Eso sería este pedacito acá. 10 raíz de 13. Todo el eje tendría una medida de 85 más 10 raíz de 13. Que eso vendría a ser un valor de, en decimales, de 121,05. Ahora, también nos pedían el radio de la rueda. Bueno, el radio de la rueda es 20. En el siguiente ejercicio nos dice que una llanta de auto tiene un diámetro de diámetro. O hay diámetro es de 586 de diámetro. O sea, el radio es la mitad. La mitad de 586 corresponde a 293. Bueno, ¿cuál es la longitud del diámetro del aro? O sea, me piden el diámetro del aro. Y aquí lo que vamos a hacer es trazar una línea que va desde el centro hasta la mitad de la cuerda. Eso me va a dar el radio del aro. Esto va a ser el radio del aro. Y nos piden el radio el diámetro del aro. O sea, 2 veces la parte verde. Y recuerden que eso siempre es formar un triángulo rectángulo. Entonces aquí es donde se formaría el triángulo rectángulo. Trazando del centro al extremo de la cuerda. Pero esas medidas ya las tenemos. Por ejemplo, la llanta tenía un diámetro de 586, entonces cuenta el aro y toda la parte negra. 586 y la mitad, 293, vendría a ser este radio, el de la rueda completa. Solo tendríamos que averiguar el radio del aro, pero esta cuerda se parte a la mitad cuando este ángulo llega acá a 90 grados. Entonces habría que dividir los 445 entre 2. Y si ustedes dividen 445 entre 2, eso les da 222,5. O sea, voy a sacar el triangulito por aparte, para que no se nos enrede. Sería así. El radio es el que vamos a averiguar. Esta parte verde acá. Eso es lo que vamos a averiguar. Ya la hipotenusa la tenemos, que es el radio de toda la llanta. 293. Y la mitad de 445 vendría a ser 222,5. Entonces, con el teorema de el cateto, sería 293 al cuadrado, le restamos, recuerden que es hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, 222,5 al cuadrado. Y si llevamos nosotros a la calculadora, la raíz de 293 cuadrado menos 222,5 al cuadrado, eso nos da 190,63. Eso sería el radio del aro. Pero el diámetro del aro vendría a ser la multiplicación de 2 por 190,63. Y eso nos da un aproximado de 381,27. Eso sería el diámetro del aro nada más. Porque vean que el diámetro de toda la llanta era 586. Bueno, y la otra parte es de nombrar, encontrar rectas. Por ejemplo, dice que la recta paralela a TP, primero vamos a marcar TP. TP es esta recta. De una recta paralela a TP podría ser
AO, AQ o RM. Cualquiera de esas. Son paralelas. Entonces aquí vamos a escribir AO con el símbolo de recta o también RM. También se podía escribir AQ también. Ahora se nos dice que cuál es una recta perpendicular a RM. Bueno, que sean rectas perpendiculares es que formen ángulos de 90 grados. Y 90 grados puede ser esta línea de acá, ángulos de 90 grados podría ser el eje Y, perfectamente el eje Y es perpendicular. Aquí se forma el ángulo de 90 y también tenemos esta otra de acá que podría ser, lo escribimos así. La verde es la de referencia y podría ser la otra TR, TR y también puede ser PM o PM. Y dice que una recta perpendicular a RT. Bueno, que sea perpendicular a RT, a esa que está de color rosado, podría ser cualquiera de las que van horizontalmente. Podría ser esta. Perfectamente puede ser RM, perfectamente puede ser AQ y perfectamente puede ser TP. Tres posibles. Cualquiera de las tres. RM con el símbolo de recta. Podría ser AQ. Solo se les está pidiendo una, pero aquí hay posibles. Y también TP. Y nos piden una oblicua a RT. Bueno, RT es la de color rosado. Eso es RT. Y una oblicua es cualquiera que vaya inclinada, que no sea ni paralela ni perpendicular. Y en este caso la oblicua que tenemos a RT vendría a ser esta recta de acá, AT. AT. Eso sería esa parte de completar rectas paralelas y perpendiculares. Otro ejercicio de desarrollo dice que en las figuras juntas se muestra la circunferencia centro A, de forma que el eje X es tangente en B. Aquí se forma el ángulo de 90 grados, eso es lo que significa. Dice que AC, desde A hasta C, tiene una medida de raíz de, esa medida es raíz de 58. Aparte, ya tenemos que la distancia de 1 hasta 8 corresponde a 7, porque a 8 le quito 1, eso me va a dar 7. Esto es de 7. Y lo que me están pidiendo es la longitud del radio de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia corresponde a la distancia que tenemos de A hasta B. O sea, un cateto. Recuerden que para el cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. O sea, aquí vendría a ser la raíz de 58 elevado al cuadrado menos 7 al cuadrado. Y cuando ustedes ingresan a la calculadora la raíz de 58 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, eso nos da 3. Eso sería el radio. Y para terminar,
En la parte de completar, se les va a pedir los nombres de ángulo central, externo, interno, solo los nombres, con la representación simbólica y también los nombres de los elementos de un polígono que es apotema, radio, diagonal. Por ejemplo, DB corresponde a esta línea que trazamos acá. DB en ese caso se convierte en una diagonal. Recordemos que la diagonal es la línea que va desde el centro, perdón, desde un vértice a otro no consecutivo. Diagonal. OA sería un radio del polígono. Eso es un radio, diagonal y radio. El ángulo CDH, el CDH corresponde CDH, este ángulo de acá. ¿Cómo se llama el ángulo CDH? Ese ángulo CDH es un ángulo exterior. Exterior. OK vendría a ser apotema del polígono. OK es la apotema del polígono. Apotema. Y por último, el ángulo DCB, este de acá, DCB, se llama un ángulo interno. Eso es todo el examen.